Bienvenidos a nuestra exploración de los principios de la evolución y su relevancia hoy en día. Desde que Charles Darwin propuso la teoría de la selección natural, nuestra comprensión de la vida ha avanzado enormemente. Hoy, la teoría sintética de la evolución combina las ideas de Darwin con descubrimientos genéticos y moleculares, ofreciendo una visión más compleja de cómo evolucionan las especies. Investigaciones recientes han revelado hallazgos sorprendentes como fósiles que iluminan nuestros ancestros y estudios de ADN antiguo que trazan parentescos entre especies. Además, observamos la evolución en acción, animales adaptándose al cambio climático y bacterias desarrollando resistencia a los antibióticos. Acompáñenos en este viaje para descubrir cómo la evolución sigue siendo una fuerza poderosa que da forma a nuestro mundo natural. Son 5 los mecanismos de la evolución, los cuales son aislamiento reproductivo, que es un mecanismo que impide que dos especies diferentes se apareen y produzcan descendencia viable debido a barreras geográficas, biológicas o ecológicas. La competencia biológica son organismos que compiten por recursos limitados como alimento, pareja o territorio, lo que afecta a la estructura de las especies. La radiación adaptativa ocurre cuando un linaje se diversifica rápidamente y desarrolla diferentes adaptaciones a nuevos nichos. La deriva genética en poblaciones pequeñas son algunos individuos dejan más descendencia por azar, no necesariamente porque sean los más fuertes. Y la migración genética son genes que se transfieren de una población a otra, a menudo separadas por barreras, lo que facilita el flujo genético entre poblaciones. En la diapositiva tenemos un enlace que conduce a los contenidos de Colombia Aprende, el cual es un video donde aparece personas actuando de manera muy entretenida, representando las teorías que tenía Darwin. Inclusive aparece un personaje disfrazado del famoso evolucionista y padre de la evolución, Charles Darwin. La selección natural es la teoría más famosa de Darwin. Sugiere que los individuos con características que mejoran su supervivencia tienen más probabilidades de reproducirse y transmitir esas características a sus descendientes. Las teorías de la herencia de Mendel, quien fue un monje austriaco quien formuló las primeras teorías sobre la herencia en el siglo XIX, realizando los experimentos ya conocidos por los guisantes, como se ve en la gráfica. En el enlace se ve un video que está bien explicado las 3 teorías que tenía Mendel con su experimento con los guisantes, igual como se ve en la gráfica. Entonces viene la síntesis neodarwiniana, la cual combina la teoría de la evolución de Darwin con los principios genéticos de Mendel, relacionando la evolución con la parte de genética. Las mutaciones son cambios en el ADN que pueden resultar en nuevas características. En el caso de los escarabajos, habían escarabajos verdes y escarabajos marrones. Por supuesto, los escarabajos verdes se mimetizaban mejor con la naturaleza, así que tenían mayores probabilidades de sobrevivir que no los marrones. En esto consiste el cambio de ADN que se hace. La especiación es el proceso por el cual se forman nuevas especies, la cual hay de 2 tipos principales: la especiación ecológica y la mutación y especiación. La ecológica tiene que ver cuando las poblaciones, gracias al entorno, se fijan diferentes ventajas a los descendientes. Sin embargo, la mutación tiene que ver algo más intrínseco con las mismas especies y el cambio de ADN dentro de sus mismos cuerpos. En el proceso de especiación se encuentra el aislamiento de poblaciones, en el cual las nuevas especies se originan cuando las poblaciones se aíslan y no pueden cruzarse con la especie original. Ese aislamiento puede ser presigótico o posigótico. El presigótico tiene que ver antes de la fertilización y el posigótico después de esta misma. Los ejemplos de mecanismos de aislamiento se verán a continuación. Está el temporal, el ecológico, el etológico, el mecánico, la esterilidad de híbridos, el aislamiento de gametos y la mortalidad de cigotos. Esos ejemplos se verán a continuación. El aislamiento temporal ocurre con las cigarras. Esta especie pasa la mayor tiempo de su vida debajo de la tierra. Hay algunas especies que no pueden aparearse, pues una emerge del suelo cada 13 años y la otra cada 17 años. El aislamiento ecológico tiene que ver, por ejemplo, con los hábitos alimenticios de algunas moscas de la fruta, que tienen preferencias diferentes. En este caso, algunas moscas de la fruta prefieren las manzanas rojas y otras las manzanas verdes, lo que diferencia a las especies que no pueden aparearse entre sí. En el aislamiento etológico, se toma como ejemplo las especies de albatros que tienen diferentes patrones de cortejo que solo son reconocidos por machos y hembras de la misma especie. En el aislamiento mecánico, por ejemplo, en estas 2 plantas de Salvia mellifera y Salvia apiana, no pueden cruzarse porque la morfología distinta de sus flores requiere polinizadores diferentes. Por esa razón el polen de una no llega a las antenas de la otra y viceversa. El cruce entre las ovejas y las cabras produce una especie que es conocida como cabreja, lo cual es una especie que es estéril y no puede dejar descendencia. Eso tiene que ver con la esterilidad de los híbridos. En el aislamiento de gametos, muchas especies vegetales fenerogramas con flores presentan diferencias físicas en sus partes florales que las ayudan a mantener su aislamiento reproductivo entre sí. En el aislamiento de gametos, el esperma de una especie es incapaz de fertilizar el huevo de otra, debido a que existe incompatibilidad molecular. Un ejemplo puede ser entre los seres humanos y las yeguas. En el caso de la divergencia genética, ocurre cuando 2 o más poblaciones de una especie ancestral acumulan cambios genéticos independientes. Un ejemplo muy conocido es el de los neandertales y los Homo sapiens, que son especies de homínidos quienes vivieron al mismo tiempo pero no podían cruzarse entre ellos reproductivamente. En el artículo Cuando los bichos se convierten en dragones, la historia del cocodrilo de Borneo, se descubre cómo un cocodrilo se convirtió en dragón en las leyendas de Borneo y explora el fascinante mundo de los artrópodos con el primer capítulo del libro Mucho más que bichos, de Fernando Cortés Fossati, publicado por Penodia. Este capítulo nos lleva a un viaje que desafía nuestra percepción de la naturaleza y revela la importancia crucial de los artrópodos en los ecosistemas. Con una narración cautivadora, el autor nos invita a ver más allá de nuestros prejuicios y apreciar la diversidad y la adaptabilidad de estos bichos en el mundo natural. En este video de curación de contenidos, la investigadora saca una conclusión inquietante. ¿Acaso fuimos nosotros la primera civilización sobre la Tierra? ¿Tenemos evidencias de sí o no? Entonces, ella explora de una manera creativa la posibilidad de que no seamos la primera ni la única civilización en la Tierra que ha existido. Existen 2 tipos de especiación. La especiación alotrópica, que ocurre cuando una barrera física como un río o un desierto separa las poblaciones, impidiendo el apareamiento regular y llevando a la formación de nuevas especies. Y la especiación simpátrica, que ocurre en la misma región geográfica, pero las poblaciones se aíslan reproductivamente al explotar diferentes nichos ecológicos. La deriva continental, propuesta por Alfred Wegener,
explica cómo los continentes cambian de posición en la superficie terrestre. Wegner observó que fósiles y formaciones rocosas similares se encuentran en continentes diferentes. Por ejemplo, los fósiles de Mesosaurus, un reptil de agua dulce, se encontraron tanto en América del Sur como en África. Actualmente se acepta que la corteza terrestre está formada por placas móviles que se desplazan causando movilización de los continentes, la formación de montañas y la configuración de océanos. Este movimiento de las placas puede llevar a la especiación debido al aislamiento geográfico de las poblaciones. El equilibrio puntuado, propuesto por Stephen Kraut y Niles Eldredge en 1972, explica las lagunas en el registro fósil. Sugiere que las especies pasan por largos periodos de estabilidad con pocos cambios, seguidos por breves periodos de cambios rápidos y significativos. Estos cambios rápidos ocurren en poblaciones pequeñas, aisladas, donde los cambios se frían rápidamente, y las especies emergen repentinamente en el registro fósil como especies definidas sin formas de transición aparentes. Por último, se tiene el reloj molecular. Esta teoría dice que los biólogos han investigado cómo algunos segmentos de ADN acumulan mutaciones a un ritmo constante. Por ejemplo, el gen de la globina cambia a una velocidad de 0.56 cambios por par de bases cada 1000 millones de años. Este reloj permite estimar separaciones de linajes y el tiempo de existencia de las especies. Al medir las diferencias en el ADN de dos especies, se puede estimar cuándo vivió su antepasado común. Este método ayuda a estudiar eventos importantes como el origen del hombre moderno y la diferencia entre humanos y chimpancés. En resumen, hemos explorado cómo las teorías de la deriva continental y la tectónica de placas han transformado nuestra comprensión de la evolución y el origen de las especies. También se ha visto cómo conceptos como el equilibrio puntuado y el reloj molecular nos ofrecen nuevas perspectivas sobre los procesos evolutivos. Gracias por acompañarme en este viaje fascinante a través del tiempo y la ciencia. También quiero expresar mi agradecimiento a la Universidad de Santander y a la profesora Hilda Esquivel por lo aprendido en la clase y por su invaluable apoyo en la realización de este video. Agradecemos sinceramente su atención y esperamos que este video haya sido informativo y esclarecedor. Si tienes preguntas o comentarios, no dudes en compartirlos. Hasta la próxima.